Hola a todos, bienvenidos a la Cápsula Jurídica. En el capítulo de hoy seguiremos tratando el tema de los estados de excepción en Colombia, pero haremos especial énfasis en los límites que tiene el poder presidencial durante los mismos. Para este ejercicio vamos a partir de un ejemplo hipotético. Imaginemos que durante una pandemia el presidente declara estado de emergencia y mediante un decreto legislativo autoriza temporalmente a la Procuraduría General de la Nación para dictar sentencias de adopción debido a la suspensión de la actividad judicial. La medida busca permitir que niños, niñas y adolescentes pudieran salir del país con sus padres adoptivos, pero sin embargo surge un problema constitucional y vendrían a ser los límites que tiene el poder presidencial y si éste puede decretar que una autoridad administrativa reemplace al juez natural en un proceso de adopción. Primero que todo debemos determinar qué estado de excepción estamos hablando y qué norma profirió el Ejecutivo. Partamos que estamos frente a un estado de emergencia social económica y que este está regulado por el artículo 215 de la Constitución. En este caso, la pandemia constituye una grave calamidad pública y es una amenaza para el orden social y sanitario del país, por lo que el presidente sí podía declarar este estado de excepción. La norma expedida fue un decreto legislativo, es decir, una norma con fuerza de ley firmada por el presidente y todos sus ministros. Y este decreto modificó temporalmente el procedimiento de adopción, otorgándole a la Procuraduría una función que normalmente corresponde a los jueces de familia, que vendría a ser dictar sentencias en proceso de adopción. Ahora bien, ¿puede el Ejecutivo dictar esa norma? El Ejecutivo sí podría tomar medidas extraordinarias, pero estas estarían limitadas claramente por lo que establece el artículo 214 de la Constitución, que establece que las medidas deben tener relación directa con la crisis que se está atravesando, deben ser necesarias, deben ser proporcionales y no pueden suspender derechos fundamentales. Entonces, en el caso que estamos analizando, el problema central radica en que el decreto altera o cambia al juez natural y modifica el debido proceso. Cuando hablamos de juez natural, estamos hablando del funcionario previamente establecido por la ley para decidir sobre un caso. En Colombia, las adopciones son competencia de los jueces de familia, no de una entidad administrativa. Además, el proceso de adopción protege derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que tienen una protección constitucional reforzada. Por eso, aunque el objetivo del gobierno era agilizar trámites durante la pandemia, la medida puede ser, o en mi opinión, es constitucionalmente cuestionable. Primero porque una autoridad administrativa asume funciones judiciales. Segundo, porque se modifica el procedimiento legal de la adopción. Y tercero, porque estaríamos ante una afectación a la garantía básica del debido proceso. La Corte, o como en el papel de la Corte, debemos analizar si podríamos aceptar medidas excepcionales para garantizar los derechos de los menores y qué exigiríamos en estas medidas. Yo creería que estas medidas deberían ser estrictamente temporales y absolutamente necesarias. Por eso deberíamos analizar tres cosas. Primero es la conexidad. La Corte revisaría si la medida realmente tiene relación directa con la emergencia sanitaria, ¿sí? En este caso sí existe cierta conexidad porque hay una suspensión judicial debido a la pandemia y esto impedía finalizar procesos de adopción y podía afectar derechos de los menores. Sin embargo, la Corte tendría que analizar si esa relación justificaba reemplazar al juez competente. Segundo punto sería la necesidad. Y aquí el análisis debería ser muy estricto porque deberíamos analizar o la Corte debería analizar si era indispensable darle funciones judiciales a la Procuraduría. Probablemente deberíamos examinar si existían alternativas menos lesivas como audiencias virtuales, jueces de turno o la habilitación parcial de despachos judiciales. Si definitivamente determinamos que sí había medidas alternativas, el decreto debería declararse inconstitucional por no superar el juicio de necesidad. Y el tercer punto a analizar sería la proporcionalidad y el debido proceso.
la Corte evaluaría si el beneficio de agilizar las adopciones justificaba afectar las garantías constitucionales. El problema es que la Procuraduría no es juez de familia y no hace parte de la jurisdicción encargada para decidir sobre las adopciones. Entonces, esta medida claramente podría romper el principio de separación de poderes, el derecho al juez natural y las garantías procesales de los menores. Entonces, la Corte seguramente exigiría una justificación muy estricta porque se trata de derechos de sujetos con especial protección constitucional. Como conclusión, considero que el presidente sí podía declarar un estado de emergencia y expedir decretos legislativos durante la pandemia. Sin embargo, esto no significa que pudiera modificar libremente competencias judiciales. La medida tendría una finalidad legítima, pero podría ser inconstitucional porque se puede concluir que no era necesario o que afectaba de forma desproporcionada, el debido proceso, y la modificación del juez natural sería una violación a las competencias que tendría el presidente con el decreto. En el caso, este caso como tal demuestra claro que sí es posible expedir decretos o tomar medidas mediante los decretos legislativos, pero que existen ciertas limitaciones al poder presidencial durante los estados de excepción. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.